Entonces, retomando la embriología del aparato digestivo, en esta segunda parte vamos a ver lo que es desarrollo embriológico de hígado y vesícula biliar más a detalle y también posteriormente lo que es desarrollo embriológico del páncreas. Entonces, iniciamos con hígado y vesícula biliar. Nosotros sabemos que hacia la semana 3, más específicamente hacia la mitad de la semana, va a empezar a aparecer una evaginación o una prominencia del epitelio endodérmico del intestino anterior, más específicamente de su extremo distal, que va a conocerse como primordio hepático o yema hepática, y es esta que nosotros vemos acá. Posteriormente, hacia la semana 4, algunas células de esa yema hepática que tienen alta capacidad de proliferación van a empezar a penetrar el tabique transverso, que si ustedes recuerdan es una placa de mesodermo ubicada entre la cavidad pericárdica y el pedículo del saco vitelino, ¿sí? Y posteriormente, entre la semana 4 y la semana 6, van a empezar a ocurrir una serie de cambios que debemos profundizar un poco. Entonces, el primero de estos cambios es que ese tejido que unía inicialmente la yema hepática con el intestino anterior va a empezar a estrecharse y al hacerlo va a formar el conducto colédoco. Posteriormente, ese conducto colédoco va a presentar una evaginación ventral y va a dar origen a la vesícula biliar. Entonces, esto verde que nosotros tenemos acá, el colédoco y la vesícula biliar. ¿Listo? Y en la medida en que transcurre ese tiempo, entre la semana 4 y la semana 6, ya acercándonos hacia la semana 6, esa proliferación de células de la yema hepática ya debe ser tal que deben haber penetrado casi en la totalidad del tabique transverso y haber ocupado casi en la totalidad la cavidad abdominal. En este punto, el mesodermo circundante o que está alrededor del tejido hepático va a empezar a tener diferentes nombres. Entonces el mesodermo que se encontraba entre el hígado y el intestino anterior va a empezar a conocerse como aumento menor. El mesodermo que se encontraba entre el hígado y la pared abdominal va a empezar a conocerse como ligamento falciforme y el mesodermo que recubría casi en la totalidad del hígado va a empezar a conocerse como peritoneo visceral. Digo casi en la totalidad porque como vemos en la imagen, en la cara craneal del hígado hay contacto directo con el diafragma, que es esa estructura azul que nosotros vemos. Y al estar en contacto directo, no va a permitirse que el peritoneo cubra esa área y por eso se va a conocer esa área como el área desnuda del hígado. ¿Listo? Listo. Hacia la semana 6, entonces, ¿qué va a pasar? Como habíamos visto, va a haber una rotación del duodeno, lo que va a generar que adopte su característica forma de C, pero con esta rotación del duodeno también va a haber un movimiento inicial de la entrada biliar hacia el duodeno. Entonces, la entrada biliar inicialmente se encontraba en la porción ventral y con la rotación del duodeno va a ubicarse en la región dorsal. Y a nivel molecular, ¿cómo se va a dar esa inducción o esa diferenciación de tejido hepático? Entonces, para entender esto, nosotros debemos recordar que todo el endodermo del intestino anterior tiene el potencial para expresar genes específicos del hígado, ¿sí? Sin embargo, en las zonas donde no debería ir hígado, van a haber una serie de factores inhibidores que van a impedir la expresión de estos genes, dando como resultado que se presenten tejidos de diferentes tipos, pero no tejido hepático. Y en la región donde potencialmente se va a formar el hígado, ¿qué ocurre? Van a liberarse principalmente dos factores, el factor de crecimiento fibroelástico 2 y las proteínas morfogénicas óseas. Estas en conjunto van a, por así decirlo, bloquear esos factores inhibidores que impedían la expresión de genes específicos del hígado. Entonces, al bloquear los inhibidores de los genes específicos del hígado, ¿qué va a darse? Que se expresen esos genes específicos del hígado, dando como resultado que el tejido se diferencia hacia tejido hepático. ¿Listo? Una vez ya se ha establecido esta diferenciación, ¿qué factores también tienen un papel importante? Los factores de transcripción nuclear de los hepatocitos o HNF, principalmente HNF3 y HNF4, que van a tener un papel crucial a la hora de diferenciar entre tejido o, por así decirlo, línea celular hepática y línea celular biliar. Y ya continuando con el desarrollo embriológico del páncreas, este también inicia más o menos hacia la semana 3 y la semana 4, en donde se van a formar dos brotes endodérmicos a partir del endodermo duodenal, un brote ventral y un brote dorsal, que van a constituir la yema ventral y dorsal del páncreas respectivamente. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar con estas yemas hacia la semana 6? Entonces, estas yemas van a empezar a migrar, por así llamarlo, principalmente la que inicialmente era ventral, con la rotación del duodeno que ya habíamos visto anteriormente, que ya habíamos mencionado. Entonces, se va a empezar a desplazar y va a terminar ubicada por debajo y por detrás de la yema dorsal. ¿Listo? Posteriormente, hacia la semana 8 y a la semana 12, tanto el parénquima como los sistemas de conductos van a empezar
a fusionarse y van a formar lo siguiente. Entonces, la yema ventral, la inicial yema ventral, va a empezar a formar el proceso uncinado y la región inferior de la cabeza del páncreas, y la yema dorsal va a empezar a formar el resto del páncreas. ¿Listo? Y a nivel de los conductos, entonces, el segmento distal del conducto pancreático dorsal, es decir, este, se va a unir al conducto pancreático, es decir, este, y se va a unir al conducto pancreático ventral y va a formar el conducto pancreático principal o conducto de Wirsung. ¿Sí? Y el segmento proximal del conducto pancreático dorsal va a formar el conducto pancreático accesorio o conducto de Sorine. ¿Qué pasa? Muchas veces ese conducto pancreático accesorio se suele obliterar. De lo contrario, pues va a drenar en la papila menor, en el duodeno. Entonces, ¿cómo se va a dar la regulación de la formación pancreática? Acá quedó mal, es pancreática. En la región no pancreática, nosotros sabemos que normalmente el gen Sonic Hedgehog es quien regularía la diferenciación y la expresión de determinados genes que harían que un tejido se fuera hacia determinados órganos, dentro de esos órganos no incluido el páncreas, ¿sí? Sin embargo, en la región pancreática, ¿qué pasa? Hay liberación de dos factores, como es el factor de crecimiento fibroelástico 2 y la activina, que es un miembro de la familia del factor de crecimiento tumoral beta, que van a sintetizarse en la notocorda y en el endotelio de la aorta dorsal, reprimiendo la expresión de ese Sonic Hedgehog, permitiendo así la formación de la yema pancreática dorsal. Y asimismo va a o permitir o retroalimentarse positivamente la expresión de un gen muy importante que es el pancreático duodenal homeótico 1 o PDX1, que va a permitir la diferenciación del tejido hacia tejido pancreático. ¿Listo? Posteriormente, ¿qué genes también entran a jugar un factor importante, un papel importante? El PAX4 y el PAX6, que son, digamos, importantes a la hora de diferenciar qué linaje va a tomar específicamente cada célula de las ya previamente escogidas como tejido pancreático. Entonces, las que expresen tanto PAX4 como PAX6 van a poder ser de tres tipos, o células beta, o células gamma, o polipeptido pancreático. Y las que expresen solo PAX6 van a obligatoriamente ser células alfa. Eso culmina con lo que es el desarrollo embriológico de hígado y vesícula biliar y páncreas. Espero les haya gustado. Cualquier duda, quedamos atentos.